Mi suegra amenaza con sacarnos del testamento si no tenemos hijos y luego hace un berrinche cuando nos mudamos tras el ascenso de mi esposo. Yo, 31F, he estado casada con mi esposo, 33M, durante 5 años. Aunque salimos 3 años antes de eso. Mis padres son bastante relajados y nunca me han presionado para hacer algo con lo que no me sintiera cómoda. Por otro lado, mi suegra no podría ser más diferente. Desde el principio, nos presionó sin descanso para casarnos tan pronto como cumplimos 25 años porque, según ella, era vergonzoso explicar a sus amigas que su hijo aún no estaba casado. Después de que nos casamos, su siguiente exigencia fue que empezáramos a tener hijos. Nos casamos porque sentimos que era el momento adecuado para nosotros, no por sus constantes presiones. Pero cuando le dije que no estaba lista para tener hijos, no dejó de insistir. Durante 5 años, ha estado insistiéndonos para que tengamos un bebé, y no importaba cuántas veces mi esposo le pidiera que dejara de hacerlo. Ella seguía, mi suegro, como de costumbre, le decía a mi esposo que se quedara callado y la dejara hablar, diciendo que su esposa mandaba en su casa. Podría ser empoderador de alguna forma, pero no es divertido para nosotros, especialmente porque la obsesión de mi suegra con las apariencias parecía ser más importante que nuestros sentimientos. Ni siquiera se trataba de nosotros, se trataba de sus amigas, en su mayoría mujeres de más de 60 años que solo hablan de sus hijos y nietos. Mi esposo ya le había dejado claro varias veces que no estábamos listos para formar una familia, pero ella se negaba a escuchar. Finalmente, hace 2 semanas exploté cuando vinieron a cenar y yo estaba tratando de hacer algo de trabajo en la cocina. No paraba de hablar sobre un té de hierbas que había escuchado que ayudaba con la fertilidad. Harta, le dije que si le importaban tanto los bebés, entonces que tuviera uno ella misma en lugar de estar molestándome todo el tiempo. Para mi sorpresa, dejó de hablar sobre bebés después de eso, y tuvimos unas semanas de paz, por primera vez en mucho tiempo. No tuvimos que esquivar conversaciones sobre tener hijos. Pero su respuesta fue reducir sus visitas, y cuando venía, apenas me dirigía la palabra, solo hablaba con su hijo. Empecé a preocuparme de que hubiera empeorado las cosas más de lo que pensaba, y no podíamos darnos el lujo de alienarla si queríamos heredar algo en el futuro. Sé que suena superficial, pero mis suegros son bastante ricos, y mi esposo y yo lo veíamos como una forma de asegurar nuestro futuro. Nuestra estrategia era simple, soportar su comportamiento molesto unos años más y, una vez que la carrera de mi esposo despegara, nos mudaríamos lejos de su mirada inquisitiva. Esta casa fue un regalo de bodas de ellos, así que en cierto modo era conveniente, pero también era asfixiante por lo involucrada que estaba en nuestra vida diaria. Finalmente, hace 3 días, sucedió. Mi esposo consiguió el ascenso por el que había estado trabajando durante años. Su arduo trabajo dio frutos, y ahora tenía su propia oficina y un aumento de sueldo considerable. Antes vivíamos cómodamente, pero ahora estábamos bien económicamente. Finalmente en posición de mudarnos y dejar atrás la constante intromisión de mi suegra. Se sentía como un sueño hecho realidad, especialmente porque mi esposo estaba tan ansioso de alejarse de ella como yo. No queríamos confrontarla, así que sus visitas reducidas hicieron todo más fácil. Decidimos invitarlos a cenar para celebrar este gran logro, aunque aún estábamos un poco adelantados en términos de buscar casa. Más que una celebración formal, era un anuncio, y estábamos ansiosos por compartir la buena noticia. Pero cuando llegaron, mi suegra estaba de mal humor. Apenas me reconoció. Fue incómodo, pero intentamos no dejar que nos afectara. Mi suegro hizo la mayor parte de la conversación, mientras mi suegra se quedaba en silencio, enfurruñada durante la cena. Después de la comida, finalmente estábamos listos para compartir nuestras noticias, pero antes de que pudiéramos decir una palabra, ella se levantó y, con todo el drama que pudo reunir, hizo su propio anuncio. Declaró que había eliminado a mi esposo de su testamento y que pronto se aseguraría de que su padre hiciera lo mismo, a menos que aceptáramos tener un hijo en el plazo de 1 año. Dijo que no le importaba si adoptábamos o usábamos una madre sustituta, solo quería un nieto, y a menos que le diéramos uno, mi esposo no recibiría nada de su patrimonio, el cual iría a la caridad. La audacia de todo esto nos dejó sin palabras. Incluso mi suegro la miró incrédulo. Era tan ridículo que apenas sabíamos cómo responder. Mi esposo y yo nos quedamos sentados, tratando de procesar el hecho de que, después de años de sus insistencias, así era como decidía jugar su carta. Ella no lo había consultado antes de tomar esta decisión, y mi esposo no tenía idea de lo que se venía. Estaba bastante segura de que mi arrebato de hace unas semanas había desencadenado esto, pero nunca esperé que llegara tan lejos como para realmente sacarlo de su testamento. Para ser honesta, ya no se sentía como una gran amenaza. Hace unos meses,
Esto podría habernos afectado cuando aún dependíamos del dinero de su familia, pero ahora, con el nuevo ascenso de mi esposo, estábamos bien financieramente. Ya no necesitábamos su herencia ni ninguna ayuda de ellos. Nos iba bien por nuestra cuenta. Así que, después de que ella hiciera su dramático anuncio sobre el testamento, le dije la verdad. Le expliqué la verdadera razón por la que organizamos la cena esa noche, y cuando se enteró de que su hijo acababa de conseguir un puesto prestigioso en el banco, no solo como un empleado regular, sino ahora a cargo de un equipo, su rostro cayó de inmediato. Había pasado tanto tiempo criticándolo por no ser lo suficientemente exitoso, pero ahora él estaba sobresaliendo, y fue un logro enorme para él, especialmente considerando lo joven que es, pero ella estaba arruinando su momento con su amargura. Le dije que no iba a dejar que nos arruinara este día. Si de verdad pensaba que éramos una vergüenza solo porque no teníamos hijos, entonces tal vez era momento de que se fuera. Se le cayó la mandíbula. No esperaba esa respuesta, pero la verdad era que, si nos mudábamos y cortábamos lazos con ella, no podría presumir con sus amigas sobre el éxito de su hijo, y eso sería mucho más vergonzoso para ella que el hecho de que no tuviéramos hijos. Parecía que en ese momento lo comprendió. Probablemente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, así que trató de retractarse, esbozando una sonrisa falsa y de repente diciendo, siempre supe que podías lograrlo, y que los nietos pueden esperar, después de todo. Pero para entonces, mi esposo ya se había recompuesto y estaba visiblemente molesto. Cuando ella intentó abrazarlo, él dio un paso atrás y finalmente explotó. Yo había estado conteniendo mis sentimientos durante 5 años, soportando su constante presión, pero mi esposo había lidiado con ella por mucho más tiempo. La frustración que había estado reprimiendo durante años salió a borbotones, y al final, estaba llorando. Mi esposo no es una persona emocional, así que fue desgarrador verlo así. Calmadamente les dije a mis suegros que era hora de irse. Mi suegra intentó quedarse para hablar con mi esposo, pero no quería empeorar la situación. Le dije que podían tener esa conversación más tarde, cuando todos estuviéramos más tranquilos. Se fueron, y mi suegro hizo una disculpa a medias, pero ya era demasiado tarde. Había tenido muchas oportunidades para defender a su hijo, pero siempre dejaba que su esposa lo pisoteara. Después de que se fueron, pasé más de 1 hora tratando de calmar a mi esposo. Estaba destrozado, aún procesando todo. Su relación con sus padres siempre había sido tensa, pero ahora parecía que se estaba desmoronando por completo. No había nada que ninguno de los dos pudiera hacer para arreglarlo. Les tocaba a ellos cambiar, pero no esperaba que lo hicieran. Habían tenido toda su vida para ser comprensivos, pero eligieron no serlo. Ahora que mi esposo finalmente había alcanzado un lugar de éxito, no sentía que ellos merecieran ser parte de eso. Mi suegra siempre había puesto tanta presión sobre mi esposo, haciéndolo sentir que no era lo suficientemente bueno, y mi suegro nunca intervino. Así que cuando mi suegra me llamó hace media hora para hablar con él, le dije exactamente lo que pensaba. Le dije que había perdido el derecho a hablar con él cuando quisiera y que ahora tendría que pasar por mí primero, porque no iba a dejar que lo lastimara más. Por supuesto, no le gustó y trató de discutir, pero no lo permití. Le colgué en cuanto su tono se volvió confrontativo. Mi esposo estaba dormido, y no quería que lo molestaran. No seguí la conversación, y ella envió varios mensajes de texto acusándome de causar todos los problemas entre ella y su hijo. Al parecer, yo era la culpable por no casarme con él antes, por ser demasiado vieja para esperar, y por negarme a tener un bebé. También afirmó que solo me importaba el dinero y que había convertido a mi esposo en un materialista, razón por la cual el ascenso significaba más para él que tener hijos. Dolió, y lo admito. Me hizo cuestionarme a mí misma. Tal vez somos materialistas, pero siempre hemos valorado nuestra relación. No nos quedamos por la herencia. No les hemos pedido ayuda financiera. Lo hicimos por deber, para ser responsables y porque queríamos mantener la paz. Pero no pude evitar sentir que ella me estaba culpando injustamente por todo. Es tarde, y no estoy lista para hablar de esto con mis amigas. No creo que obtendría una opinión imparcial. No quiero mencionarlo con mi esposo ahora que finalmente está descansando, pero no puedo quitarme de la cabeza la idea de que tal vez me equivoqué. No quiero causar un distanciamiento entre él y sus padres y soy yo la que está en falta. Primera actualización. Han pasado casi 2 días desde la cena, y seguimos sin hablar con mis suegros. Han intentado comunicarse, pero mi esposo los rechazó, diciéndoles que había terminado definitivamente. La mañana después de la cena, hablamos sobre todo. Le mostré los mensajes que me envió mi suegra, donde me culpaba por la situación, diciendo que yo era la que causaba problemas entre ellos. Me dolió, pero mi esposo me aseguró que nada de esto era mi culpa. Admitió que,
Si no fuera por la herencia, habría cortado lazos con sus padres hace mucho tiempo. Nunca lo apoyaron emocionalmente, y lo mínimo que podrían hacer era dejar que se beneficiara de su riqueza cuando ya no la necesitaran. Dijo que no le importaba si sonaba materialista en este momento, después de todo lo que pasó como niño, y como adulto lidiando con el comportamiento de sus padres. Ya había tenido suficiente. Ahora que tenía el puesto que quería, con el salario que había trabajado duro para conseguir, sabía que estaríamos bien sin la herencia. Además, con su madre sacándolo del testamento, ya no había oportunidad de que las cosas mejoraran entre ellos. Ambos estuvimos de acuerdo en que lo mejor era cortar lazos con ellos. Su madre intentó contactarnos, incluso apareció en nuestra casa anoche, pero nos negamos a interactuar con ella. En este punto, ya no tenía sentido intentar nada, incluso si yo quisiera arreglar las cosas. No importaría porque mi esposo no estaba dispuesto a hablar con ella. Ya estaba harto de la constante presión y crítica y solo quería disfrutar de su éxito. Mi suegra ha estado enviándome mensajes de texto sin parar, culpándome de todo, y aún tratando de convencerme de que haga que mi esposo hable con ella. Me sorprende cómo no puede ver que su comportamiento es la razón por la que las cosas están así. Si ella hubiera sido una buena madre, mi esposo no la estaría apartando ahora. Si hubiera sido una buena suegra, yo no dejaría que esto sucediera, pero fracasó en ambas cosas, y ahora no tiene a nadie más que culpar que a sí misma. Honestamente, creo que mi esposo tiene razón en querer cortar los lazos con ella para siempre. Actualización 2. Finalmente encontramos una casa y estamos listos para mudarnos en unos días. Hoy, mi esposo le habló a su padre sobre su decisión de irse, y no fue bien recibido. Su padre estaba muy molesto, tratando de convencerlo de que se quedara, pero la decisión de mi esposo ya estaba tomada. Le dijo a su padre que durante años había esperado que él se pusiera de pie por él, especialmente en lo que respecta a su madre, pero nunca lo hizo. Su padre siempre tuvo miedo de confrontarla, y ahora no tenía derecho a quejarse. Por mucho que mi suegro estuvo molesto, no fue nada comparado con la reacción de mi suegra cuando se enteró de la noticia. Decir que no lo tomó bien es un eufemismo. Estaba absolutamente devastada, casi desesperada por hacer que mi esposo se quedara. Apareció de nuevo ayer, y esta vez, mi esposo decidió finalmente dejarla entrar y hablar las cosas. Yo no quería ser parte de esa conversación, así que me quedé en la habitación. No sé los detalles, pero mi esposo me dijo que le dijo a su madre que ya no quería tener contacto con ella debido a cómo había hecho su vida una constante batalla. Ella trató de manipularlo, alegando que solo quería ayudarlo a mejorar, pero ambos sabíamos la verdad. Siempre se trató de ella impresionando a los demás, no de su bienestar. Después de una discusión acalorada, ella se derrumbó en lágrimas y le exigió que cancelara la mudanza. No estaba lista para dejarlo ir. Cuando mi esposo le dijo que era un adulto y podía tomar sus propias decisiones, ella perdió el control, se volvió histérica, llorando, gritando e incluso tirando cojines por toda la habitación. Salí a ver qué pasaba, y fue verdaderamente caótico. Mi suegra estaba gritando, y mi esposo estaba al teléfono, probablemente con su padre. Traté de calmarla, pero salió mal. Se volteó contra mí, acusándome de robarle a su hijo y causar todo esto. Afortunadamente, mi suegro llegó justo a tiempo y la sacó, pero fue aterrador presenciarlo. A pesar de la tristeza, me sentí aliviada de que se estuviera yendo y que no tendríamos que verla pronto. Siento algo de simpatía por ella, pero su comportamiento de hoy fue completamente descontrolado. Ya no quiero que esté cerca de nosotros. Mi esposo estuvo de acuerdo en que fue un error dejarla entrar a hablar. Ella sigue sin ver a su hijo como un adulto y solo quiere controlarlo. Después de lo que pasó, está claro para mí que necesitamos seguir adelante y alejarnos lo más posible de ella. Actualización 3. Tengo noticias increíbles. Me enteré de que estoy embarazada. Hice una prueba hace unos días, y no podría estar más emocionada. Siento que todo está encajando en su lugar. Primero, mi esposo obtiene su ascenso, y ahora estamos esperando un bebé. Siento que es el momento adecuado para comenzar este nuevo capítulo en nuestras vidas. Y ambos estamos más que emocionados. No hemos informado a mis suegros todavía, y honestamente, no planeamos hacerlo en un futuro cercano. Los hemos bloqueado en todas las plataformas. Y mi esposo dejó muy claro a su padre que si su madre aparece aquí después de su colapso del otro día, llamará a la policía. Su padre aceptó a regañadientes mantenerse alejado, aunque estaba claro que no estaba feliz con ello. Lamentablemente, mi suegra ha sido insoportable con respecto al embarazo. Podría haber esperado unas semanas, y habría podido formar parte de la vida de su nieto. Pero ahora, eso no va a pasar porque ella eligió actuar como una psicópata. De hecho,
Me siento aliviada de que haya mostrado su verdadera personalidad antes de que el bebé llegue. No quisiera esa energía tan loca alrededor de mi hijo, ni cerca de mí, especialmente con todo lo que está pasando. Hemos comenzado con el proceso de mudanza, y me estoy asegurando de que mis suegros no puedan encontrarnos. Lo último que necesito es que mi suegra aparezca en nuestra nueva casa mientras estoy embarazada. Ahora, nos estamos enfocando en nuestro futuro y en recibir a nuestro bebé. Ya no queremos más interferencias de ellos. Todo lo que queremos es ser felices mientras comenzamos este nuevo capítulo en nuestras vidas. No puedo esperar para ser madre.